Comenzamos, chiquillos. Hoy día tenemos una clase de revisión, más bien de conceptos. Ya vamos a revisar qué es lo que son los conceptos para este filósofo que ustedes ya han escuchado mencionar, que es Gilles Deleuze. ¿Ya? Este francés, que espero que este sí sea un francés que le guste a la Santander. Vamos a Ay, qué revisar. malo, profe. ¿Ve? ¿A usted le gusta o no? Mire, él es más guapo. Ya, Qué ya. malo, profe. Yo Ya, lo pues, molesté la otra vez nomás. pero Isabel, si yo me acuerdo de todas las cosas que usted me molesta, ¿eh? Que todo me molesta, en realidad eso es parte del humor de hacer clase, ¿eh? Si yo igual lo he hecho de menos. De menos. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es un concepto. Vamos a trabajar la posición de Gilles Deleuze sobre los conceptos y vamos a revisar los conceptos que se derivan de esta relación de filosofía y conocimiento que hemos estado revisando. ¿Ya? Acá yo se los definí todos. La idea es que ustedes también, como dice el objetivo, creen sus propios conceptos, ya que vayamos revisando cada uno de estos en función de que sea más significativo para ustedes. Esto ya está, esto es más básicamente una recopilación de lo que nosotros ya hemos visto. Vamos a ver en esta clase en la mañana, vamos a ver los conceptos, como les dije, de filosofía y conocimiento, y en la clase de la tarde vamos a ver los de filosofía y sociedad, que fueron los últimos que vimos por el video este de la comunidad. ¿Ya? Vamos a revisar también la importancia de un concepto nuevo o cómo se crean los conceptos bajo la mirada de la Diamela Eltit, que es una escritora de Premio Nacional de Literatura, que ella nos acaba de proporcionar un concepto nuevo para pensar algunas cositas que las vamos a pensar en conjunto al final de la clase. ¿Ya? Ese es más bien el itinerario de las cosas que vamos a hacer. Vamos a leer entonces el objetivo. Dice, investigar a partir de la conceptualización filosófica el origen de algunos términos asociados al pensamiento filosófico, referidos a los métodos de la filosofía y sus implicancias metafísicas, éticas y epistemológicas. Construye su propia definición a partir de lo investigado. ¿Ya? Como se nos es difícil investigar en esta lejanía que tenemos, yo les propongo acá los conceptos, pero la idea es ir comentándolos, ya ir comentando sus implicancias, ya sean éticas, epistemológicas. Yo sé que nos enfocamos harto en la teoría del conocimiento en las clases. Dígame. Que no he puesto tarea en las últimas clases. Esas actividades son las tareas que después tenemos que enviar. Todavía no he pensado en las actividades para ustedes, chiquillos. Todavía no he llegado como a una conclusión. Lo primero que quiero hacer es proporcionarles bien el material. Por eso estoy haciendo una recopilación ahora. ¿Ya? Yo sé que igual se viene el 18 ahora y ustedes van a estar en su casa, ojalá que no salgan mucho, ¿ya? Pero a la vuelta de esa semana, ahí vamos a ver cómo vamos a hacer una evaluación. Las evaluaciones que Entonces, hasta el yo... momento no hay tareas, no hay nada. No, hasta el momento no, hasta el momento solamente hay que estudiar lo que está en las clases, ¿ya? Revisar las clases y revisar la conceptualización que se deriva de estas clases, ¿ya? Las actividades que vamos a hacer próximamente ya van a ser mapas mentales, que a mí me gusta que usted haga mapa mental, y la redefinición de algunas cosas. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en filosofía, ¿ya? Y, con respecto a lo que ustedes me dijeron de la preparación de la PSU, se los adelanto al tiro, lo vamos a ver también a la vuelta del 18. Ahí ya vamos a empezar un trabajo más exhaustivo. ¿Bien? ¿Le parece bien, Francisca? Sí, sí, profe. Sí, sí, ya. Vamos a continuar entonces. Nuestros indicadores, dice, conocen el vocabulario básico de términos filosóficos, ¿ya? Vocabulario básico que hemos estado trabajando, y comprenden la estructura de la filosofía como temas éticos, metafísicos y epistemológicos. Bien, la idea es concebir a la filosofía como una estructura mental, ¿ya? Una filosofía que se implica en la realidad y que tiene implicancias, tiene la importancia para poder analizarla. Vamos acá entonces, filosofía como creadora de conceptos. Vamos a analizar el siguiente video y revisar el aporte de Gilles Deleuze a la búsqueda filosófica. ¿Por qué la filosofía se asemeja al arte de crear conceptos? ¿Ya? Vamos a poner atención a este pequeño video que les traje acá para determinar por qué son importantes los conceptos en filosofía. Pongan mucha atención porque igual les voy a preguntar algunas cosas.
Así que vamos a ver esta relación entre el arte y la creación de los conceptos. Vamos a ver qué nos dice Gilles Deleuze. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je dis revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Là, je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Qui font le cinéma, la télévision. Was ich noch zu sagen hätte. Ah, wozu eigentlich? Pourquoi? On dirait déjà que Jean-Luc Godard n'a plus confiance en ce qu'il va faire après, ou ce que les autres vont faire après. Il voulait dire quelque chose de dire après. Pourquoi? Un peu comme Rimbaud qui arrête d'écrire en vivant autrement. Le jaune et le rouge. Ce qu'on peut dire aussi d'une manière bizarre, c'est que c'est rare qu'on voit des suicides de cinéma qui sont traités comme ça, sans pathos. Qui sont traités d'une manière comme une chorégraphie un peu. Wenn man schon verrückt ist, dann dabei tust du idiot. Merde, vent. Là, c'est presque le seul pont raccord qu'il y a dans le film. Merci, En sens, l'acte de résistance, il me semble, a deux faces. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art? Le rapport le plus étroit, pour moi le plus mystérieux, exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait, vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps il manque pas. Le peuple manque, ça veut dire que n'est pas clair et ne sera jamais clair. Cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore.
Llegamos hasta ahí con el video. Chiquillos, ¿están por ahí? Chiquillos, chiquillos. ¿Quién está por ahí? ¿Aló? Aló. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué les pareció el video? ¿Lo entendieron? Estaba medio complicado, ¿no? Nada medio complicado, pero igual Sí, se estaba entiende un poquito. acuático. Sí, es un montaje que habla sobre el acto de creación. Si ustedes se fijan, les voy a recordar algunos de los conceptos que salían ahí. Lo que hace Gilles Deleuze es relacionar el arte con el acto de creación y con el acto de resistencia, ¿ya? Y ese acto de creación, ¿ya?, es lo que a nosotros nos permite vivir. Simplemente es eso. Cuando alude, por ejemplo, a la frase de Mallarmé, que es otro artista, que dice que el arte es como la persistencia ante la muerte. Incluso el mismo autor te dice, bueno, tú te encuentras un Cristo de hace 3000 años y entiendes esa frase. Entiendes que el arte es una resistencia ante la muerte. Y la filosofía y el pensamiento también lo es. Y eso es súper importante. Hay que entender que la filosofía no solamente es letra muerta, que los conceptos no solamente son simples nombres de las cosas, sino que son letra viva y que es importante relacionarlos con el arte. Por eso la filosofía también tiene mucho de arte, mucho de artista. ¿Ya? Esto de crear conceptos, esto de visualizar cuáles son los problemas que surgen, ahí estamos en el ámbito filosófico. ¿No? Ahí, por ejemplo, les ponía alusión a este tipo que se ponía dinamita en la cara, ¿lo vieron? ¿Vieron esa parte, chiquillo? El tipo este que está acá, mira. Me recordó los Looney Tunes. Eco, aquí está. Se pone dinamita en la cara. Ahí está. Ya, pero ¿por qué lo pusieron ahí en el montaje? Simplemente porque, a pesar de que ahí claramente hay un acto autodestructivo, también es una parte del arte y nosotros lo podemos interpretar. ¿Cómo lo interpretamos eso? Por ejemplo, como la condición humana, como esta persona que está, supongamos, está tan harto de todo que termina por el suicidio, pero este suicidio es bastante cómico si ustedes lo ven. Y ahí tenemos una obra de arte. A pesar de que nos está mostrando la muerte, es una persistencia ante la vida, si ustedes se dan cuenta. Y eso es muy bonito del arte y la filosofía. Recuerden esto de crear conceptos. Vamos a leer un poquito a Deleuze. Dice, hacer filosofía es crear conceptos, así como hacer pintura es crear líneas y colores. Hacer filosofía es crear conceptos porque los conceptos no son algo que preexista. ¿Cómo reconozco a un filósofo en su actividad? No podemos confrontar las actividades más que en función de lo que ellas crean y de su modo de creación. Basta preguntar, ¿qué es lo que crea un carpintero? ¿Qué es lo que crea un músico? ¿Qué es lo que crea un filósofo? Un filósofo es para mí alguien que crea conceptos. Esto involucra muchas cosas. Que el concepto sea algo por crear, que el concepto sea el término de la creación. Yo no veo ninguna posibilidad de definir la ciencia si uno no indica algo que es creado por y en la ciencia. Ahora bien, se encuentra que lo que es creado por y la ciencia, yo no sé bien qué lo que es, pero no son conceptos propiamente hablando. El concepto de creación ha sido mucho más vinculado al arte que a la ciencia o la filosofía. ¿Qué es lo que crea un pintor? Crea líneas y colores. Ello implica que las líneas y los colores no están dados, son el término de una creación. Lo que está dado, al límite, podemos siempre llamarlo un flujo. Son los flujos los que están dados y la creación consiste en desglosar, recortar, organizar, reconectar los flujos, de tal manera que se diseñe o se realice una creación alrededor de algunas singularidades extraídas de los flujos. Los conceptos no son algo que esté dado de entrada, y en este sentido es necesario definir la filosofía como una actividad de creación de conceptos. Esta definición parece convenir perfectamente a Leibniz, que precisamente con una filosofía de apariencia fundamentalmente racionalista, se lanza en una especie de creación exuberante de insólitos conceptos, como pocas veces se ha dado en la historia de la filosofía. ¿Ven? Ahí tenemos entonces esta relación, este símil, esta comparación entre el arte y la filosofía. Tal como el arte crea a través de las líneas, por ejemplo, a través de los colores, la filosofía crea a través de los conceptos. Y los conceptos están ahí como un arte de resistencia.
para que usted pueda resistir a la realidad, para que usted pueda, por ejemplo, comprender y deconstruir qué es lo que estamos haciendo en filosofía, trabajamos en base a los conceptos. Esto es lo que nos quería decir Gilles Deleuze. Lo vamos a seguir leyendo porque es un autor que a mí me gusta mucho, que hace estas relaciones. Por Profe, ejemplo, ¿cómo se llama? Gilles Deleuze. sí, Gilles Deleuze. Y por ahí tiene que salir de nuevo su nombre, ¿ya? Pero lo importante aquí es que en esta clase vamos a relacionar la filosofía con el arte, ¿ya? En otras clases, por ejemplo en la clase de la tarde, vamos a relacionar la filosofía con la botánica. Fíjense lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero por ahora nos quedamos con esto de la construcción de conceptos. Construcción de conceptos, y lo vuelvo a repetir, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar con la realidad. Bien, ¿qué es un concepto? Vamos a definir ahora qué es un concepto. El término procede del latín concipere, que etimológicamente significa lo concebido. Tradicionalmente se ha entendido que un concepto era una representación general abstracta de un objeto. En ese sentido, el concepto no se puede asimilar a una imagen ni a ningún otro contenido sensible. En la filosofía del siglo XX, el concepto es entendido como elemento mediador entre el signo lingüístico y el significado, especialmente en el ámbito de la filosofía analítica. La discusión de la formación de conceptos, si se forman por generalización o por abstracción, por ejemplo, así como sobre su realidad, si son reales, realismo conceptual o no, nominalismo, ha sido una de las discusiones tradicionales en filosofía, que alcanzó especial intensidad en la Edad Media en torno al llamado problema de los universales. ¿Ya? Aquí hay una pequeña historia de los conceptos, pero que también hace guiño a lo que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, si el concepto es real o no, si el concepto es independiente a la persona que lo mira, si los conceptos son parte de una universalidad, si los conceptos están ahí porque sí, o porque son creados, o porque finalmente responden a una realidad. Nosotros vamos a entender que los conceptos son lo concebido, como dice acá, ¿ya? Y que son representaciones abstractas de los objetos y que son reales. Esa es la idea. Cuando hablamos de los conceptos, entonces hablamos de aquello que concebimos como realidad. Esto es muy importante, porque si no existe el concepto, no se puede percibir bien la realidad. Les voy a poner un ejemplo más concreto. Por ejemplo, cuando yo era chico, ¿ya? No existía este concepto de la responsabilidad afectiva, por ejemplo. Ahora sí existe, y ahora sí podemos, por ejemplo, legitimar o deslegitimar una relación amorosa, en cuanto a la responsabilidad que tienen que tener los dos amantes. Eso es muy importante. Y antes no se concebía así. ¿Por qué? Porque no existía el concepto. Tampoco existía, por ejemplo, el concepto del bullying. Tampoco existía, por ejemplo, esto de... A mí hay un concepto bien interesante que me parece muy importante que ustedes también lo revisen, que es sobre la fragilidad masculina o el concepto de la fragilidad. No sé si ustedes lo han escuchado eso, chiquillos. Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Qué significa para ti? ¿Mm? ¿Qué significa? Significa cuando, por lo menos, la persona que tiene este estereotipo de macho, ¿Sí? se toca ese tipo de ego Uh-huh. y en base a ideas que son como reivindicadoras, dañan ese ego que tiene que ver con ideas súper patriarcales y machistas. Excelente. Ahí hay un concepto nuevo, Javiera. ¿Ve? Y ese concepto a nosotros nos transforma la realidad. Por ejemplo, el hecho de que un hombre se quiera pintar las uñas, supongamos, ¿ya? Por una cuestión, por ejemplo, de performance, unas personas van a decir, oye, está dañando tu fragilidad masculina. Fíjate en la dicotomía que hay ahí, ¿ya? Y es súper interesante pensar cómo estos conceptos nuevos que provienen del feminismo, y por eso también se los puse acá en relación a este aprendizaje, son fundamentales para ver Profe, la realidad. Dígame. o que el maquillaje y la ropa no tienen género tampoco.
También. Que un hombre sí puede usar falda, que un hombre sí puede usar un peto, que una mujer sí puede usar algo ancho, algo masculino, que los hombres se pueden maquillar. Claro, claro. Todo eso corresponde también a las nuevas conceptualizaciones que tenemos de género, que tenemos sobre lo masculino y sobre lo femenino, y sobre cómo, por ejemplo, la performance o la forma en cómo nosotros nos mostramos hacia el exterior, ¿ya? No es tan importante como en las decisiones que nosotros tomamos a través de nuestra reflexión sobre el género y sobre nuestra reflexión sobre la sexualidad. ¿Ve? Ahí tenemos conceptos nuevos y los conceptos nos abren. Y los conceptos también son resistencia, si tú te fijas, porque los conceptos nos ayudan a pensar, ¿ya? Y también son una forma, para Gilles Deleuze y para la filosofía que nosotros estamos tratando de construir, también son una forma de resistir, ¿ya? Vamos a ver qué más nos dice Gilles Deleuze. Dice, el trabajo filosófico, el trabajo del filósofo es la creación de conceptos, ¿ya? El concepto es un centro de vibraciones, fíjense cómo lo interpreta, que no se corresponde con la realidad, pero permite que oigamos con ella. Los conceptos se definen por su capacidad de resonancia. Cómo el concepto te resuena, cómo el concepto se va agregando a tu vida para que tú pienses la realidad. Muy importante entonces los conceptos para Gilles Deleuze. Nosotros en las clases ya hemos visto variados conceptos, ¿ya? Ahora vamos a revisar algunos que a mí me interesa revisarlos y ustedes los tienen acá. A ver, vamos a preguntarle a Isabel. ¿Isabel está por ahí? ¿Isabel? Dígame, profe. Isabel, ¿puedes leer esta parte? La abstracción, el concepto de abstracción, que está aquí. Abstracción. Abstraer es sacar de los objetos materiales concretos o de las imágenes su esencia. Consiste en elevarse del orden concreto de los objetos singulares al ordenar intelectual de las esencias universales. Muy bien. Ahí tenemos entonces uno de los conceptos que es la abstracción, ¿ya? Nuestra abstracción o nuestra capacidad de abstraer, ¿ya? Nos permite ver las relaciones que hay detrás, ¿ya? No solamente vemos los objetos por mirarlos, sino que también podemos entender, ¿ya? Su funcionamiento. Si yo tengo, por ejemplo, una taza aquí en mi casa, ya esa taza no solamente es la taza, sino que hay relaciones productivas detrás, hay una persona que creó esa taza, hay un diseño también, y hay causas. Es simplemente, a través de la abstracción, nosotros movilizamos el pensamiento sobre las imágenes que se nos presentan. Volvamos, por ejemplo, a la cuestión sobre el machismo. Si ustedes ven a un hombre y una mujer peleándose, ¿ya? Y el hombre ejerciendo, por ejemplo, violencia, no solamente se ve esa violencia de por sí, sino que hay relaciones abstractas que hay detrás. Hay relaciones de poder, por ejemplo. Hay relaciones patriarcales que permite el sistema, ¿ya? Y esa capacidad de abstracción es la necesaria para que surjan, para que salgan de la realidad los objetos, los conceptos. Y eso es muy importante para hablar de filosofía, ¿ya? Vamos al número 2, de construcción. A ver, Francisca, ¿está por ahí? ¿Francisca? ¿Rivas? Sí. ¿Puedes leer de construcción? Voy. Dice, De construcción. Deconstruir es desarmar el modo de pensar que tenemos sobre lo real. Se reflexiona a partir de la sospecha de toda verdad instalada. Responde a un poder fatídico, económico, social, moral, educativo, etc. Su finalidad es ampliar la reflexión y ser una herramienta de la emancipación. Muy bien. Ahí tenemos la deconstrucción, que es algo súper necesario. Gracias, Francisco, por leer. ¿Ya? Que tiene que ver con esto de desarmar la realidad, pero desarmarla también en base conceptual, ¿ya? Cuando a ustedes se les presenta una verdad, por ejemplo, cualquier cosa que se les presente como verdadera, ¿ya? Esto tiene una serie de implicancias, ¿ya? Una serie de implicancias que va en torno a la legitimación, por ejemplo, de ciertos poderes. Volvamos, por ejemplo, a el tema de, a ver, veamos, el tema de lo que pasó en la última marcha, ¿ya? Donde estaban las TENS, o los TENS, ¿ya? Los tecnólogos médicos, tecnólogos superior, y las personas de la prueba en Santiago este fin de semana. Si ustedes se dan cuenta,
hay dos grupos de personas que tenían lo mismo, las mismas cuestiones materiales, por ejemplo, tenían pancartas, tenían banderas y todo, pero ¿por qué no se les atacó, por ejemplo, a las TENS, que no estaban haciendo nada tampoco, y se les permitió a la gente del rechazo? ¿Ya? Preguntando sobre el por qué, preguntando sobre las causas, ¿ya? Es de construir esa imagen mental, ¿ya? De construir lo que lo que nos se presentó, ¿ya? Dos grupos humanos, pero entender las causas de por qué la policía actuó de una forma y actuó de otra con respecto a la diferencia que hay entre esos dos grupos, la diferencia ideológica, por ejemplo, ¿ya? Ahí no solamente estamos hablando de la cantidad de gente, no estamos hablando, por ejemplo, de si es que estaban eh, rompiendo la cuarentena o qué sé yo. Estamos hablando ya de ideología, estamos haciendo una abstracción, estamos sacando de esa imagen, ¿ya? Estamos sacando de esa imagen los conceptos fundamentales. Estamos haciendo una, comillas, elevación hacia las esencias universales. Eso es hacer filosofía, ¿ya? Aquí tenemos teoría del conocimiento, ¿ya? Que, Profe, dígame, ¿sí? es que ayer tuvo clases de Derecho, porque él está estudiando Derecho. ¿Ya? Y dijeron un ejemplo que era su taller de mediación y Ujú. había cuentos infantiles. ¿Ya? Cenicienta, Caperucita Roja Ujú. y Blancanieves. Y pusieron el cuento de Cenicienta como un ejemplo que Ujú. decía que había que sacar como el conflicto central y tener una solución. Y Ujú. una de esas soluciones, una niña vino y dijo que ella encontraba que el cuento no, su conflicto era que la Cenicienta no se dejó, o sea, se dejó por la madrastra Ujú. y su solución era como que la Cenicienta hubiera pescado sus cosas y se hubiera ido. ¿Ya? Era como esa su solución. Y eso sería deconstrucción o abstracción, creo que era la otra. A ver, de alguna forma está haciendo una deconstrucción del cuento, ¿ya? Pero igual me falta más información porque sería como muy facilista. Por ejemplo, en el mismo cuento, si tú pones que la Cenicienta se va, ¿ya? Omites todas las relaciones sociales, ¿ya? Y toda, por ejemplo, la opresión social y cultural que recaía sobre ella. La pobreza, por ejemplo, del personaje, si te das cuenta. Entonces, claro, ella, lo que está haciendo de la chiquilla está tratando de construir, pero le faltan materiales para deconstruir. ¿Cachai? Ya, ya. Porque sería re fácil que ya la Cenicienta se va y se acaba el cuento. Pero la Cenicienta está ahí, ¿por qué? Porque hay una relación de opresión, por ejemplo, entre la madre, las hermanas, hay una desigualdad, por ejemplo, en que ella es la adoptada y ellas son las hijas legítimas, ¿ya? Y que ella es pobre. Fíjate en todos los conceptos abstractos que yo estoy sacando, ¿ya? Y también por el siglo, o sea, por la época del cuento, porque si ya una mujer se iba en esa época, tomaba sus cosas como ahora, que toma sus cosas porque es una relación insana o una parte no se siente mal y hay violencia, Ujú. pesca sus cosas, se va, ahora en este tiempo puede hacerlo y se ve bien y se ve Ujú. como normal, pero en ese, Ujú. que debería ser siempre así. Ujú. Pero en esa época ver eso era horrible, puedo ver que una mujer se iba de una casa, aparte que creo que Cenicienta no era mayor de edad, entonces ver que se iba de una casa a una mujer más encima, que tampoco, porque se supone que en esa época tenías que salir de la casa Ujú. recién cuando estabas casada, si no me equivoco. Claro, claro. Ahí también hay otro concepto que es el contexto de producción, ¿ya? Ahí el contexto de producción es clave para determinarte, ¿ya? Cuáles van a ser las acciones de los personajes. Muy bien lo que tú estás diciendo, ¿ya? Y en cuanto a la autonomía, por ejemplo, de la mujer y su capacidad, por ejemplo, de tener, valga la redundancia, autonomía económica para tomar decisiones, eso es totalmente nuevo, tal como tú lo dijiste, ¿ya? Chiquillos, nos queda muy poquito de la transmisión, nos queda un minuto, nos pasamos harto. Vamos a seguir entonces la tarde con la revisión conceptual de las clases. Y aquí yo les pido que se mantengan un minuto a revisar un poquito los conceptos, porque los vamos a revisar en la tarde, ¿ya? Y vamos a determinar qué nos dijo la Diamela Eltit, que a mí me interesa mucho que ustedes lo sepan, ¿ya? Que la Diamela Eltit dijo que había que, comillas, despinochetizar Chile, ¿ya? Fíjense el concepto nuevo, despinochetizar. Vamos a determinar qué significa eso y por qué es un concepto importante.
para poder revisar las implicancias que tiene sobre los derechos humanos, sobre la capacidad política que tenga la sociedad chilena y sobre finalmente esto de dejar atrás y de hacer una mirada crítica de la historia en base a la dignidad humana y a los derechos humanos. ¿Ya? Nos queda un minuto, así que vamos a dejar hasta acá. Ya, chiquillos, nos vemos entonces más tardecito. ¿Ya? Seguimos con la revisión conceptual. ¿Ya? Nos vemos entonces, chiquillos. Chao, profe. Chao, 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 chao. Ya, profe. Chao, ya vamos a revisar lo que nos falta. Chao. Chiquillos. Chao, Chao, chao. profe.